La corteza de la Tierra está conformada por una docena de placas, de un promedio de 70 kilómetros de espesor, que flotan en un océano de roca líquida, conocido como magma. Estas placas, llamadas tectónicas, llevan moviéndose millones de años. Y han dado la forma a la superficie de nuestro planeta. Normalmente estos movimientos son imperceptibles. Pero en algunos casos, las placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra, impidiendo su desplazamiento. Cuando esto sucede, comienza a acumularse gran energía, la que en algún momento se libera. Esta liberación de energía acumulada es la que se denomina sismo o terremoto. Los bordes de estas placas se denominan fallas. Y es sobre estas fallas donde se origina el 90% de estos fenómenos. Todo terremoto tiene un foco, que es el punto en la profundidad de la Tierra donde se libera la energía, y un epicentro, que es el punto de la superficie de la Tierra directamente sobre el foco. Los terremotos se miden habitualmente utilizando dos escalas: la escala de Richter y la de Mercalli. La escala de Richter se basa en el registro sismográfico. Es una escala que crece en forma exponencial. De manera que cada punto de incremento puede significar un aumento de energía 10 o más veces mayor. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 3 no es percibido por la gente. Uno de 8 o mayor causa daños catastróficos. La escala de Mercalli no se basa en los registros sismográficos, sino en el daño producido en las estructuras y en la sensación percibida por la gente. Una magnitud de grado 9 de esta escala considera grandes daños en edificios, derrumbes parciales y pánico generalizado. Cuando un terremoto tiene epicentro en el océano, este provoca enormes movimientos de agua, llamados tsunamis. Los tsunamis son enormes olas que pueden viajar a más de 600 kilómetros por hora. En alta mar, la altura de la ola es pequeña. Pero cuando llega a la costa, al encontrar profundidades menores, puede alcanzar alturas de 30 metros o más. Los tsunamis están formados por varias olas, que llegan separadas entre sí por unos 15 a 20 minutos, causando devastación y muerte en las costas donde golpea. El terremoto registrado más importante de la historia ocurrió el 22 de mayo de 1960, en la localidad de Valdivia, Chile, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter. Características físicas de un tsunami. Debido a la gran longitud de ondas, estas olas siempre sienten el fondo, son refractadas, ya que la profundidad siempre es inferior a la mitad de la longitud de onda. En consecuencia, en todo punto del océano, la velocidad de propagación del tsunami depende de la profundidad oceánica y puede ser calculada en función de ella. Tenemos B es igual a raíz cuadrada de G por D, en donde B es la velocidad de propagación, G la aceleración de gravedad y D la profundidad del fondo marino. Para el Océano Pacífico la profundidad media es de 4.000 metros, lo que da una velocidad de propagación promedio de 198 metros sobre segundo o 313 km por hora. De este modo, si la profundidad de las aguas disminuye, la velocidad del tsunami decrece. Relación de las leyes de Newton conforme a los tsunamis. Primera ley. Todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme a menos que otros cuerpos actúen sobre él. Segunda ley. La fuerza que actúa sobre un cuerpo es directamente proporcional a su aceleración. Tercera ley. Cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, éste ejerce sobre él una fuerza igual y en sentido opuesto. Los tsunamis rompen esas reglas porque la primera ley, por ejemplo, todo cuerpo permanecerá en su estado de reposo a menos de que un cuerpo actúe sobre él. Cuando la masa de agua llega, no deja intacto el cuerpo que toca, por ende se rompe la primera ley. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, éste acelerará en la misma dirección y sentido de esa fuerza, y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. En un tsunami tenemos que al duplicar la masa del agua se duplica la fuerza que se aplica sobre los autos.
La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere el vehículo también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del agua constante y duplicamos la masa del auto, esta masa recibirá la misma fuerza al momento de golpear, pero su aceleración disminuirá a la mitad. La tercera ley de Newton no se cumple en un tsunami. ¿Por qué? Porque cuando la ola del tsunami llega a golpear los vehículos que están en la calle, los vehículos no ejercen una fuerza sobre el tsunami. Simplemente la ola llega a ejercer una fuerza sobre el vehículo, causando la destrucción masiva. Por ende, no se puede tomar en cuenta. Debido a que la onda se propaga en toda la columna de agua desde la superficie hasta el fondo, se puede hacer la aproximación a la teoría lineal de la hidrodinámica. Así que el flujo de la energía E se calcula como siendo D la densidad del fluido. La teoría lineal predice que las olas conservarán su energía mientras no rompan en la costa. La disipación de la energía cerca de la costa dependerá, como se ha dicho, de las características del relieve marino. La manera como se disipa dicha energía antes de romper depende de la relación H sobre H, sobre la cual hay varias teorías. Una vez que llega a tierra, la forma en que la ola rompe depende de la dirección H sobre L. Como L siempre es mucho mayor que H, las olas romperán como lo hacen las olas bajas y planas. Esta forma de disipar la energía es poco eficiente y lleva a la ola a adentrarse tierra adentro como una gran marea. La tercera ley de Newton no se cumple en un tsunami. ¿Por qué? Porque cuando la ola del tsunami llega a golpear los vehículos que están en la calle, los vehículos no ejercen una fuerza sobre el tsunami. Simplemente la ola llega a ejercer una fuerza sobre el vehículo, causando la destrucción masiva. Por ende, no se puede tomar en cuenta.
potencia, trabajo y energía. Para empezar necesitamos definir qué es el trabajo. El trabajo se define como la energía necesaria para mover a un objeto de una dirección a otra, aplicándole una fuerza y moviéndolo una distancia. Esto es trabajo. La potencia es la cantidad de trabajo que podemos hacer sobre un tiempo. ¿Sí? Y la energía es la capacidad que tenemos de hacer un trabajo. En este caso es energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética es la que permite, a través del movimiento de algo, hacer que un cuerpo se acelere. ¿Pero qué tiene que ver esto con un tsunami? Bueno, fácil. En un tsunami el trabajo es bastante evidenciado porque cuando la ola llega a la costa mueve todos los objetos que encuentra a su alrededor. O sea, lo desplaza una distancia considerable, que en este caso vendría a ser X, aplicándole una fuerza bastante grande. Y tiene bastante potencia. ¿Por qué? Porque ejerce bastante trabajo en un tiempo mínimo. Como las olas se demoran cada una en pasar, o sea, más o menos así por series de 20 minutos entre ellas, con eso se puede decir que la potencia es bastante grande, o sea, en comparación con otros procesos que demoran más. Pero como es suficiente trabajo, o sea, es mucho trabajo, y la ola más o menos puede durar unos 2 minutos, entonces el trabajo, la potencia aumenta. En este caso un tsunami la energía es cinética, porque realiza bastante trabajo y se define precisamente como la capacidad de realizar un trabajo. Estas tienen un movimiento que hace que se aceleren los cuerpos que están ahí. Bueno, para esa situación también tenemos que existen 3 longitudes características a considerar. Son bastante importantes en estos casos. Bueno. En un terremoto que se da abajo del agua, se considera la anchura de la fractura, que sería el W, el desplazamiento vertical que tiene lugar en la superficie de la fractura, y el área. Son parámetros de gran importancia para poder definir la magnitud del terremoto. ¿Por qué el terremoto? Porque el terremoto sucede debajo del agua. Tenemos aquí un cúmulo de agua y aquí está la fractura que se da aquí. Eso lo podemos definir como el foco, pero cuando esto sube en toda la superficie, eso sería el epicentro. Del terremoto. Sí, del terremoto.